Bienvenidos, mi nombre es Abraham Delgado y en este video vamos a analizar lo que son las técnicas de negociación, el proceso de negociación, los tipos de negociación, las tácticas de negociación. Pero para ello, el primer paso es definir qué es la negociación. El profesor José Ramón Padilla nos define que en una negociación se relacionan dos o más partes que se necesitan recíprocamente, que son importantes el uno para el otro, y si alguien entra en una negociación es porque quiere obtener algo de valor a cambio, y también debe estar dispuesto a ceder algo valioso. Bien, ahora que sabemos qué es la negociación, procedemos con lo que es el proceso de negociación. Un proceso de negociación consta de varias fases bien definidas. Cada una de ellas tiene una gran importancia en el resultado final, por lo que debemos conocerlas bien. Antes de comenzar cualquier tipo de negociación tenemos que tener una preparación. Para un buen proceso de preparación, esto implica estudiar bien el problema, los antecedentes, los conflictos anteriores, los acuerdos que ya alcanzaron. También hay que definir qué es lo que queremos conseguir y cuál es la alternativa y qué es lo que no queremos como un acuerdo. También tenemos que recopilar la información relevante sobre la otra parte, por ejemplo, el estilo del negociador, los antecedentes, las necesidades que pueda llegar a tener nuestra contraparte. Otra de los análisis que tenemos que hacer es qué estamos dispuestos a ceder y qué importancia tiene cada una de esas cosas que estamos dispuestos a ceder y qué tenemos que obtener a cambio. Esto para poder visualizar un proceso completo de todo lo que son las alternativas y poder definir una estrategia a desarrollar para cada una de ellas. En el segundo punto, y en toda negociación se debe intentar crear valor para ambas partes. Para ello se deben desarrollar opciones creativas que aporten beneficios para ambas partes, para los dos negociadores. En cuanto más grandes sean estos beneficios, más opciones hay de que todos puedan tener una parte satisfactoria en el proceso de negociación. Ahora, una vez que hemos maximizado esa gran parte de beneficios y que podemos tener para ambas partes, tenemos el tercer punto, que es dividir el valor. ¿Esto qué significa? Tratar de captar la mayor cantidad posible de esos beneficios que ya generamos. Para esto es donde entran diferentes técnicas de negociación que veremos un poco más adelante. Pero la idea es poder obtener lo que nosotros propusimos desde el inicio en nuestro análisis y que tenemos una meta para poder obtener en esta negociación. Ahora, una vez que ya logramos captar esa mayor cantidad de beneficios a nuestro favor y que podemos obtener lo que desde un principio nosotros intentamos, es hora de cerrar el acuerdo. Para cerrar el acuerdo hay que documentarlo adecuadamente. ¿Para qué? Para que todas las partes lo corroboren y para que siempre exista un respaldo de lo que nosotros llegamos y acordamos dentro de la negociación. Por último, viene el seguimiento y el aprendizaje. Hay que mantener y estrechar las relaciones que ya tenemos con nuestros socios comerciales. Hay que darle seguimiento a esas negociaciones que nosotros tenemos, ver qué es lo que nosotros aprendimos con esa negociación, qué sí nos conviene, qué no nos conviene, qué podríamos obtener en una segunda negociación y poder estrechar esas relaciones para que los beneficios sean mutuos tanto para nosotros como para nuestros socios comerciales. Excelente. Ahora que conocemos ya cuál es el proceso de la negociación, vamos a analizar los tipos de negociación que existen. Para ello existen 5 clasificaciones, que son según el modo, según el método o sistema, según los resultados obtenidos, según el estilo y según los niveles de análisis. Por ejemplo, en el modo, esto se divide en una negociación explícita o una negociación tácita, los cuales en su nombre nos están indicando qué tipo de negociaciones son. La negociación explícita es la más común, en el cual tenemos un intercambio manifiesto de ofertas y contraofertas para poder encontrar una solución mutuamente aceptable. En el método o según el sistema encontramos 3 diferentes tipos, que son negociación competitiva, negociación integradora y negociación mixta. La competitiva se establece en términos de confrontación,
es la típica negociación basada en posiciones, donde el objetivo es obtener una posición dominante frente a tu negociador contrario. La negociación integradora esta considera todos los argumentos de las partes para alcanzar las metas que se tienen en común junto con nosotros. Y la negociación mixta, esta combina los dos anteriores estilos. Dentro de la clasificación de resultados obtenidos, encontramos una negociación de suma cero o de conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que los intereses de los jugadores o de los negociadores están en conflicto y que no siempre gana el uno o el otro. Y esto sucede en viceversa cuando no se llega a un acuerdo. Ahora, también tenemos una negociación de suma positiva o de coordinación. Esta significa que los negociadores ganan o pierden de manera conjunta. Si la negociación llega a buenos términos, ambos ganan. Si la negociación no llega a buenos términos, ambos pierden. Ahora, también tenemos de acuerdo al estilo, una negociación inmediata. Esto se caracteriza por la prontitud en el establecimiento de un acuerdo entre los interlocutores. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que importa es llegar a un acuerdo de manera rápida y puntual. Son negociaciones muy cortas y que urgen. Normalmente tienen que cumplir con plazos de entrega, se tienen que tomar decisiones muy rápidas basadas en precios, garantías, en ese tipo de situaciones. También tenemos una negociación progresiva. Esta negociación intenta establecer una relación interpersonal entre las partes hasta llegar a un acuerdo. Esto suele ser muy común entre negociaciones con socios comerciales de Asia, los cuales llegan a tener una relación interpersonal de largo plazo, que puede llegar a tomar meses o años, antes de establecer una negociación comercial. ¿Sí? Es muy común con ellos. Ahora, en la clasificación de niveles de análisis encontramos las negociaciones interpersonales, en las cuales son dos personas, dos partes involucradas y van a negociar lo que buscan una y la otra. Esto es algo muy común que tenemos nosotros en nuestras relaciones de día a día con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestras parejas o con nuestras familias. Bien, ahora que ya sabemos qué tipos de negociación existen y cuáles son sus clasificaciones, preguntarnos qué necesito para poder hacer una negociación. ¿Qué habilidades necesito? Bueno, existen 5 principales. Bien, muchos autores explican y te dirán que habrá muchas más habilidades que tienes que dominar. Y es correcto, pero en específico vamos a analizar 5 de las más importantes. La primera, confianza y preparación. Cualquier negociador debe estar convencido de lo que quiere negociar y debe prepararse y analizar antes de iniciar una negociación, como lo vimos en el proceso de la negociación. 2. Buena comunicación verbal. ¿Esto qué significa? Poder comunicarse con claridad y eficacia, evitar los malentendidos, informarse qué es lo que nosotros debemos de decir y cómo debemos de decirlo, para poder comunicar de manera correcta lo que nosotros queremos. 3. Control emocional. Las emociones pueden llegar a controlar lo que nosotros hacemos y nuestras palabras. Si nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, podremos evitar lo que es la ansiedad, el nerviosismo o incluso los miedos que pueden llegar a representarse cuando, por ejemplo, tenemos que negociar con una persona en una posición de mucho más alto rango que nosotros. Entonces es importante saber controlar nuestras emociones. 4. Saber escuchar. El mejor vendedor es el que mejor escucha. ¿Esto qué quiere decir? Si tú aprendes a escuchar las necesidades y lo que realmente busca tu comparte a la hora de negociar, puedes cumplir y satisfacer esas necesidades con los beneficios que para ti representan. Entonces hay que aprender a escuchar. 5. Habilidades interpersonales. Estas son de las más básicas, de las más eficaces que tenemos para poder desarrollar relaciones. ¿Sí?
desde una relación de trabajo, desde una relación de amistad, una relación con nuestras familias. Es importante poder tener esa habilidad de conectar con la otra persona. Para finalizar con el análisis de este video, tenemos lo que son las tácticas de negociación. Existen muchas y cada autor te mencionará diferentes nombres, diferentes tácticas, diferentes habilidades necesarias para poder hacerlo. Vamos a analizar algunas, desde las más básicas, como por ejemplo lo que es la Gran Muralla, que consiste en adoptar una postura totalmente inflexible, no ceder a ninguna parte de tu contraparte negociadora, hasta otras como por ejemplo el salchichón, que esto es buscar negociar condiciones por partes o de manera gradual. Por ejemplo, negociar primero un componente, después otro, e irse así de manera gradual hasta completar todo un producto. Existen muchísimas, como te lo mencioné. Vamos a ver algunas, como por ejemplo lo que es la fecha límite o el tiempo límite. Esto requiere, o se refiere, mejor dicho, a alargar la negociación hasta estar cerca de la fecha límite para compra o para venta de tu contraparte negociadora. ¿Esto qué quiere decir? Que forzas, mejor dicho, a tu contraparte a ofrecerte más beneficios para que no sufra con la fecha límite que tiene cercana. Otra de ellas es la zanahoria. Esta táctica es muy utilizada en grandes transacciones y se trata de sacar provecho de la necesidad que tiene la otra parte por vender sus productos. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a aparentar que durante toda la negociación estás interesado en comprar una cantidad muy alta de productos. Entonces, haces la negociación basada en esa alta cantidad de productos. Una vez que ya obtienes un precio bajo, una vez que ya obtienes lo que tú buscabas, el beneficio que tú buscabas, puedes comunicar a la otra parte que la cantidad que vas a adquirir va a ser menor, mucho menor a la que originalmente se había pactado, o no pactado, sino que tú habías dado a entender que querías. Esto quiere decir que la contraparte se ve obligada a respetar el precio que ya habían negociado, y de esta manera pues tú te ves beneficiado. ¿Sí? Otra de las partes o otra de las tácticas que también se utiliza es, por ejemplo, hacer que sude la contraparte. ¿Esto qué quiere decir? Se utiliza en aquellos casos donde se representan relaciones comerciales entre un cliente y uno o más proveedores. Esto quiere decir que el cliente hace una solicitud al proveedor para que se le otorgue un determinado precio o ciertas condiciones de pago. Los proveedores responden y el cliente guarda silencio durante mucho tiempo. Esto con el fin de provocar que los proveedores se pongan nerviosos o que piensen que al cliente ya no le interesa negociar con ellos o que está buscando otro proveedor. Esto obviamente genera inquietud en los proveedores o incertidumbre, y ellos buscan nuevamente al cliente, ofreciéndole mayores beneficios, un mejor precio o mejores beneficios de pago. Eso obviamente pues al final de cuentas te da un mayor beneficio y te puedes aprovechar de la situación de que el proveedor desea vender. Esto es por mencionar algunos ejemplos de lo que son las tácticas de negociación. Sin más en el momento, te agradezco que hayas escuchado este video. Por favor, comenta si tienes alguna duda con respecto a esto, algún comentario, o cuáles tácticas a ti te gustan o cuáles conoces.